Capítulo 61. Princesa Sophie. Sophie sentía un vacío en su interior mientras oía el golpeteo cada vez más lejano de las muletas de Tevin contra el suelo del pasillo. Aturdida, se volvió para mirar a Langdon, que negó con la cabeza, como si le estuviera leyendo los pensamientos. «No, Sophie», le susurró sin atisbo de duda en la mirada. «Eso mismo fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste que tu abuelo pertenecía al priorato y que quería revelarte un secreto sobre tu familia. Pero es imposible». Hizo una pausa. «Saunier no es un apellido merovingio». Sophie no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Hacía un rato, curiosamente, Langdon le había preguntado como de pasada cuál era el apellido de soltera de su madre. Chauvel. Ahora entendía por qué lo había hecho. ¿Y Chauvel? Le preguntó nerviosa. Langdon volvió a negar con la cabeza. «Lo siento, sé que te habría ayudado a entender algunas cosas sobre tu origen, pero no. Solo quedan 2 líneas directas de merovingios. Sus apellidos son Plantard y St. Clair. Ambas familias viven escondidas y probablemente ayudadas por el priorato». Sophie repitió mentalmente aquellos apellidos y negó con la cabeza. En su familia no había nadie que se llamara así. De pronto, se sintió invadida por un fuerte cansancio. Se dio cuenta de que estaba igual de lejos que en el Louvre de conocer la verdad que su abuelo había querido revelarle. Ojalá la tarde anterior no le hubiera mencionado a la familia. Al hacerlo, le había abierto unas heridas que le hacían tanto daño como siempre. «Están muertos, Sophie, y no van a volver». Pensó en su madre que le cantaba nanas para que se durmiera, en su padre que la cargaba en los hombros, en su abuela y en su hermano menor que le sonreía con sus alegres ojos verdes. Todo aquello se lo habían robado y solo le había quedado su abuelo. Y ahora él tampoco está. Me he quedado sola. Sophie se volvió en silencio para contemplar una vez más la última cena y se fijó en el pelo largo y rojizo de María Magdalena y en sus ojos serenos. En su expresión había algo que evocaba la pérdida de un ser querido, la misma que Sophie también sentía. «Robert», dijo en voz baja. Él se acercó. «Liz dice que la historia del Greal está por todas partes, pero esta noche ha sido la primera vez que yo he oído hablar de ella». Langdon hizo el ademán de ponerle la mano en el hombro para tranquilizarla, pero se contuvo. «Seguro que la has oído más veces, Sophie. Todos la conocemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta». «No entiendo». «La historia del Grial está en todas partes, pero oculta. Cuando la Iglesia prohibió hablar de la repudiada María Magdalena, su historia tuvo que empezar a transmitirse por canales más discretos. Canales llenos de metáforas y simbolismos. Claro, en el mundo de las artes». Langdon se acercó a la reproducción de la última cena. Un ejemplo perfecto. Algunas de las más destacadas obras pictóricas, literarias y musicales nos hablan secretamente de la historia de María Magdalena y de Jesús. Langdon se refirió brevemente a las obras de Leonardo da Vinci, de Botticelli y de Poussin, de Bernini, de Mozart, de Victor Hugo. De todas latía el intento por restaurar el culto a la prohibida divinidad femenina. Leyendas clásicas como las de Sir Gawain y el Caballero Verde, el Rey Arturo o la Bella Durmiente eran alegorías del Greal. El Jorobado de Notre Dame de Victor Hugo y la Flauta Mágica de Mozart estaban llenas de simbología masónica y de secretos. «Una vez abrimos los ojos al Santo Grial», dijo Langdon. Capítulo 62. «Me acusan injustamente, Lig», dijo Langdon intentando mantener la calma. «Ya me conoces, soy incapaz de matar a nadie». El tono de Tevin no se suavizó. «Robert, por Dios, pero si te están sacando por la televisión, ¿sabías que te busca la policía?» «Sí». «Entonces has abusado de mi confianza. Me asombra que hayas sido capaz de hacerme correr este riesgo, viniendo aquí pidiéndome que diserte sobre el Greal para que así tú puedas esconderte en mi casa». «Yo no he matado a nadie». «Jacques Saunier está muerto y la policía dice que lo has matado tú».
Steven parecía triste. Un gran impulsor de las artes. Señor, el mayordomo estaba junto a la puerta detrás de Sir Leigh, con los brazos cruzados. ¿Los acompaño a la salida? Ya lo hago yo. Cruzó el estudio y abrió unas grandes puertas acristaladas que daban al jardín. Por favor, suban al coche y váyanse. Sophie no se movió. Tenemos información sobre la clef de Beauté, la clave del priorato. Steven la miró fijamente durante unos segundos y finalmente hizo un gesto de rechazo. Una treta desesperada. Robert sabe cuánto la he buscado. Te está diciendo la verdad, intervino Langdon. Por eso hemos recurrido a ti esta noche, para hablarte de la clave. El mayordomo interrumpió. Váyanse o llamo a la policía. Leigh, susurró Langdon. Sabemos dónde está. El aplomo de Steven apareció flaquear un poco. Remy entró en el estudio. Váyanse ahora mismo, si no les sacaré yo. Remy, exclamó Steven volviéndose al mayordomo. Discúlpanos un momento. El mayordomo se quedó boquiabierto. Señor, permítame que proteste. Esta gente es... Yo me encargo de todo, insistió Sir Leigh, señalándole la puerta. Tras un momento de tenso silencio, Remy se retiró a regañadientes como un perro humillado. La brisa fresca de la noche entraba por los ventanales abiertos. Steven se volvió para mirar a Langdon y a Sophie con expresión todavía seria. Por vuestro bien espero que sea verdad lo que dices. ¿Qué sabes de la clave? Oculto tras los setos que había en el interior del estudio de Steven, Silas sostenía la pistola y observaba a través de la puerta vidriada. Hacía solo un momento que había rodeado la casa y había visto a Langdon y a la mujer conversando en el gran estudio. Antes de que le diera tiempo a entrar, un señor con muletas se le había adelantado y había empezado a gritarle a Langdon. Había abierto la puerta y les había pedido a sus invitados que se fueran. Entonces aquella mujer había mencionado lo de la clave y todo había cambiado. Los gritos se habían convertido en susurros y los ánimos se habían calmado. Y la puerta vidriada había vuelto a cerrarse. Ahora, agazapado entre las sombras, Silas observaba tras el cristal. La clave se encuentra en algún lugar de la casa. Silas lo intuía. Ahí, en la penumbra, se acercó más a los cristales, impaciente por oír lo que estaba diciendo. Les daría 5 minutos. Si no revelaban dónde estaba la clave, Silas tendría que entrar y convencerlos por la fuerza. En el estudio, Langdon percibía el desconcierto de su anfitrión. «¿Gran maestre?», repitió atragantándose, casi clavando la mirada en Sophie. «¿Jacques Saunier?». Sophie asintió con un gesto de cabeza, consciente de la sorpresa que le había causado. «Pero es imposible que usted sepa algo así». «Jacques Saunier era mi abuelo». Steven se tambaleó apoyando en las muletas y miró a Langdon, que asintió. «Señorita Neville, me deja usted mudo. Si es cierto lo que dice, siento mucho su pérdida. Debo admitir que, en aras de mis investigaciones, he realizado listas de los hombres que, en París, pensaba que podían ser buenos candidatos a pertenecer al priorato, y Jacques Saunier estaba en ellas, junto a muchos otros. Pero, gran maestre, cuesta imaginarlo». Se quedó unos instantes en silencio y meneó la cabeza. «Aún así, sigue sin tener sentido. Aunque su abuelo fuera el gran maestre de la orden y hubiera creado la clave él mismo, nunca le habría revelado a usted cómo encontrarla. La clave abre el camino del tesoro más importante de la hermandad. Nieta o no nieta, usted no puede ser la dispositaria de un dato como ese». «El señor Saunier se estaba muriendo cuando transmitió esta información», comentó Langdon. «No le quedaban demasiadas alternativas». «Es que no le hacía falta ninguna. Hay 3 senescales que también conocen el secreto. Ahí está la gracia de su sistema.
Uno de ellos pasará a ser gran maestre y nombrarán a otro senescal, al que revelarán el secreto de la clave. Deduzco que no ha visto el informativo completo, dijo Sophie. Además de mi abuelo, también han asesinado a 3 prominentes parisinos, en circunstancias similares. En todos los casos hay indicios de que han sido interrogados antes de morir. Tibin estaba anonadado. ¿Y creen que eran los senescales?, intervino Langdon. Pero, ¿cómo es posible? El asesinato no puede haber descubierto la identidad de los 4 altos cargos del priorato de Sion. Yo llevo decenios buscándolos y ni siquiera podría nombrarles a uno. Me parece inconcebible que alguien haya descubierto y asesinado en un solo día a los 3 senescales y al gran maestre. Dudo que haya obtenido la información en un solo día, comentó Sophie. Parece más bien un plan de descabezamiento muy bien preparado. Algo parecido a las técnicas que usamos para luchar contra el crimen organizado. Si la policía judicial quiere ir por un grupo concreto, lo investigan y lo espían en silencio durante meses. Identifican a los peces gordos y solo entonces actúan y los detienen a todos a la vez. Decapitación. Sin líder, el grupo sucumbe al caos y divulga más información. Es posible que alguien se haya dedicado a investigar con mucha paciencia al priorato y luego haya atacado con la esperanza de que los altos mandos revelaran el paradero de la clave. Tibin no parecía convencido. Pero los hermanos no confesarían nunca, juran guardar el secreto incluso ante una muerte inminente. Exacto, dijo Langdon. Es decir, que si no divulgaran el secreto y todos murieran. Tibin ahogó un grito de horror. El paradero de la clave se perdería para siempre. Y con él el del Santo Grial. Con el peso de aquellas palabras, el cuerpo de Sir Leigh parecía a punto de perder el equilibrio. Entonces, como si se viera incapaz de resistir un momento más, se dejó caer sobre una silla y miró por la ventana. Sophie se le acercó y le habló con dulzura. Teniendo en cuenta lo apurado de la situación en la que se encontró mi abuelo, parece posible que en su total desesperación intentara revelar el secreto a alguien externo a la hermandad, a alguien en quien confiara, a alguien de su familia. Tibin estaba pálido. Pero alguien capaz de semejante ataque, de descubrir tantas cosas sobre la orden, se detuvo presa de un tono de un nuevo temor. Solo puede tratarse de una organización. Este tipo de infiltración puede solo haber venido del enemigo más antiguo del priorato. Langdon alzó la vista. De la Iglesia. ¿Y de quién no? Roma lleva siglos buscando el Grial. Sophie se mostró escéptica. ¿Crees que la Iglesia mató a mi abuelo? No sería la primera vez que la Iglesia mata para protegerse, intervino Tibin. Los documentos que acompañan al Santo Grial son explosivos y la Iglesia lleva muchos años queriendo destruirlos. A Langdon le costaba creer que la Iglesia se dedicara a matar descaradamente para obtener esos documentos. Habiendo conocido al nuevo Papa y a muchos cardenales, Langdon sabía que se trataba de hombres de profunda espiritualidad, que nunca sucumbirían al asesinato, por más que quisieran conseguir algo. Sophie parecía ser de la misma opinión. ¿Y no es posible que los hayan matado personas ajenas a la Iglesia? ¿Alguien que no entienda lo que el Grial es en realidad? El cáliz de Cristo puede ser un trofeo muy apetecible. Está claro que los buscadores de tesoros han matado por mucho menos. Según mi experiencia, respondió Tibin, el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Y en este asalto al priorato me parece detectar cierta desesperación. Leigh, interrumpió Langdon, en tu argumento hay cierta paradoja. ¿Por qué habría el clero católico de asesinar a miembros del priorato en un intento de hallar y destruir unos documentos que, según proclama, son falsos testimonios? Tibin ahogó una risita. Capítulo 63. El teniente Colette estaba junto a la entrada de la mansión de Leigh Thibault,
contemplando el impresionante edificio. Aislada, obscura, un buen escondite. Colette observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Langdon no podía haber escondido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fachet cuando, por fin, sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado. ¿Por qué no me había dicho nadie que habíamos dado con el rastro de Langdon? Usted tenía una llamada y... ¿Dónde está usted exactamente, teniente Colette? Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tibing. Langdon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí, y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que haya forzado, por lo que es más probable que Langdon conozca al ocupante. Voy para allá, dijo Fachet. No haga nada. Quiero encargarme del caso personalmente. Colette se quedó boquiabierto. Pero, capitán, si está a 20 minutos de aquí, tenemos que actuar de inmediato. Lo tengo rodeado. Tengo a 7 agentes conmigo. 4 de nosotros disponemos de rifles de asalto y los demás llevan armas cortadas. Espérenme. Capitán, ¿y si Langdon tiene algún rehén allá adentro? ¿Y si nos decide salir a pie? Debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar. Teniente Colette, usted esperará a que llegue antes de pasar a la acción. Es una orden. Y colgó. Indignado, el teniente apagó el móvil. «¿Pero por qué me pide Fachet que lo espere?» Colette conocía muy bien la respuesta. Fachet, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano apareciera en todos los canales de televisión, Fachet quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Colette era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrársela. Ahí de pie, a Colette se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora. Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. ¿Es posible que Fachet contemple la posibilidad de que Langdon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El capitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Langdon. Vigilancia policial, Interpol, televisión. Ni siquiera el gran Vesu Fachet sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que por error había inundado los televisores de todo el país con el rostro de un eminente ciudadano estadounidense acusándolo de asesinato. Y si Fachet se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Colette que no pasara a la acción. No le convenía nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y que detuviera a Langdon a punta de pistola. Y aún peor, pensó Colette, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso. ¿Por qué Sophie Neveu, nieta de la víctima, había ayudado a escapar al supuesto asesino? Capítulo 64. Sentado en el diván con la caja de madera sobre las piernas, Tibing admiraba la elaborada rosa de la tapa. Esta ha sido la noche más rara y mágica de mi vida. «Ábrala», le susurró Sophie, que estaba de pie a su lado, junto a Langdon. Tibing sonrió, sin prisas. Después de haber pasado más de 10 años buscando esa clave, quería saborear todas las milésimas de segundos del momento. Pasó la palma de la mano por la tapa de madera y notó la textura de la flor. «La rosa», dijo en voz muy baja. «La rosa es Magdalena, es el santo grial. La rosa es la brújula que indica el camino». Tibing se sentía como un idiota. Durante años había recorrido Francia entera en busca de iglesias y catedrales. Había pagado dinero para que le permitieran el acceso a lugares restringidos. Había examinado centenares de arcos situados debajo de rosetones. Había buscado alguna clave de bóveda
que incorporara algún código, la clef de Bautin, una clave bajo el signo de la rosa. Despacio, Sir Leigh le quitó el cierre a la tapa y la abrió. Cuando sus ojos se posaron por fin en el contenido, supo al instante que aquello no podía ser sino la clave. Miraba aquel cilindro de mármol, formado por discos conectados entre sí marcados con letras. Aquel mecanismo le resultaba curiosamente familiar. Realizado a partir de los diarios de Leonardo da Vinci, dijo Sophie. Mi abuelo los fabricaba a modo de pasatiempo. Sí, claro. Tibin había visto los bocetos de los diseños. La clave para encontrar el Santo Grial está en esta piedra. Sacó el pesado críptex de la caja y lo sostuvo con cuidado. Aunque no tenía ni idea de qué debía hacer para abrirlo, intuía que su propio destino dependía del contenido del cilindro. En momentos de zozobra, Tibin había llegado a dudar de si la búsqueda a la que había dedicado su vida obtendría alguna recompensa. Ahora, esa incerteza había sido disipada de un plumazo. Le parecía oír las antiguas palabras, los cimientos de la leyenda del Grial. No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Y esa noche, por más increíble que pareciera, la clave para encontrar el Santo Grial había llegado directamente hasta su propia casa. Mientras Sophie y Tibin hablaban del críptex, del vinagre, de los diales y la posible contraseña, Langdon depositó la caja de madera encima de una mesa bien iluminada para examinarla mejor. Sir Leigh acababa. Capítulo 65. Hasta esa noche a Sophie Neville, a pesar de trabajar para las fuerzas del orden, nunca la habían apuntado con una pistola. Era de lo más extraño, pero la que ahora tenía delante la sostenía con su mano pálida, un enorme albino de pelo largo y blanco. La miraba con unos ojos rojos que tenían algo de terrorífico, de fantasmal. Vestido con un hábito de lana, con una cuerda atada a la cintura, parecía un clérigo medieval. Sophie no tenía ni idea de quién podía ser, pero de pronto recordó las sospechas de Tibin, de que la iglesia estaba detrás de todo aquello, y su respeto por él ganó varios puntos más. «Ya sabe para qué he venido», dijo el monje con la voz hueca. Sophie y Tibin estaban sentados en el diván con los brazos en alto, acatando las órdenes del asaltante. Langdon estaba en el suelo, quejándose. Los ojos del intruso se fijaron al momento en el cilindro que seguía en el regazo de Tibin. «No podrá abrirlo». El tono de voz de Sir Leigh era desafiante. «Mi maestro es muy listo», replicó el monje con la arma apuntando a su espacio intermedio entre los dos. Sophie se preguntaba dónde estaba el mayordomo. ¿Es que no había oído caer a Langdon? «¿Quién es su maestro?», le preguntó Tibin. «Tal vez podemos llegar a un acuerdo económico». «El Grial no tiene precio». Dio un paso adelante. «Está sangrando», comentó Tibin sin perder la calma y señalándole con un movimiento de cabeza el muslo derecho, por donde un hilo de sangre se había ido deslizando hasta la rodilla. «Y cojea». «En eso coincidimos», replicó el monje, apuntando a las muletas que tenía al lado. «Bueno, páseme la clave». «¿Qué sabe usted de la clave?», le preguntó Tibin sorprendido. «¿Qué más da de lo que sepa o deje de saber? Levántese despacio y entréguemela». «No sé si se da cuenta de que no me resulta fácil moverme». «Mejor, no me interesa que nadie haga ni un solo movimiento brusco». Tibin agarró una muleta con la mano derecha y cogió el cilindro con la izquierda. Se levantó con fuerza y se quedó de pie, ladeando y sosteniendo con fuerza el críptex. El monje se adelantó un poco más, apuntándole directamente a la cabeza. Sophie vio con impotencia que el monje alargaba la mano para coger el cilindro. «No se saldrá con la suya», dijo Tibin. «Solo los dignos lograrán abrir la piedra». «Solo Dios juzga quién es digno», pensó Silas. «Pesa mucho»,
dijo el viejo de las muletas agitando la mano. Si no lo coge pronto se me va a caer, añadió ladeándose peligrosamente. Silas se adelantó para coger el críptex y al hacerlo el viejo perdió el equilibrio. Sin soltar la muleta empezó a inclinarse hacia la derecha. ¡No! Silas se lanzó a salvar el precioso objeto, para lo que bajó la arma. Pero el cilindro seguía alejándose de él. Al caer, el hombre dobló la mano izquierda y el críptex cayó sobre el sofá. En ese instante, la muleta metálica que había dejado de sostener al viejo pareció acelerarse y empezó a describir una parábola en dirección a la pierna de Silas. Al entrar en contacto con su cilicio, la muleta se clavó las púas en el muslo, que estaba ya en carne viva. El monje se sintió embargado por intensas oleadas de dolor. Retorciéndose, cayó de rodillas y en esa posición su cinturón de castigo le apretó todavía más. El arma se disparó con estruendo y la bala se incrustó en el suelo sin herir a nadie. Antes de que le diera tiempo a levantarla y a disparar de nuevo, se encontró con el pie de la mujer que le aplastaba la cara. Al principio del camino, del otro lado de la verja, Colette oyó el disparo. Faché venía de camino y él ya había renunciado a atribuirse ningún mérito por la captura de Langdon aquella noche. Pero sería buen tonto si dejara que por culpa del ego del capitán le abrieran a él un expediente por negligencia. Sonó un disparo en una residencia particular. ¿Y usted siguió esperando al otro lado de la verja? Colette sabía que hacía rato que habían perdido la ocasión de rodear la casa sin llamar la atención, como también sabía que si seguía sin actuar. Capítulo 66. Colette y sus hombres irrumpieron en la mansión de Sir Leigh-Tyving con las armas en alto. Se desplegaron por las estancias de la planta baja. En el suelo del salón encontraron un impacto de bala, señales que se había producido un forcejeo, un poco de sangre, un curioso cinturón con púas y un rollo de cinta aislante, pero no parecía haber nadie en ninguna parte. Cuando Colette se disponía a ordenar a sus hombres que se dividieran e inspeccionar el sótano y las habitaciones traseras, oyó voces en la planta superior. ¡Están arriba! Corriendo por la amplia escalinata, Colette y sus hombres registraron todas las habitaciones que aquella enorme mansión, revisando pasillos y dormitorios oscuros a medida que se acercaban al lugar de donde provenían las voces. El sonido parecía salir de la última estancia, al fondo de un pasillo larguísimo. Los agentes empezaron a avanzar sigilosamente por él, sellando cualquier salida alternativa. Al acercarse más a aquella habitación, Colette vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las voces habían cesado de repente y habían sido sustituidas por un extraño ronroneo como de motor. Colette levantó el brazo y dio la señal. Traspasó el umbral, encontró el interruptor y encendió la luz. Los agentes venían detrás. El teniente gritó y apuntó con el arma a nada. Un dormitorio de invitados desierto, vacío. El ronroneo del motor salía de un panel electrónico que había en una pared junto a la cama. Colette había visto varios dispositivos como aquel instalados en toda la casa. Una especie de sistema de intercomunicadores. Se acercó. El panel tenía unos 10 botones con etiquetas debajo. Estudio, cocina, lavadero, bodega. ¿Pero de dónde sale el ruido del coche? Dormitorio del salón del señor. Solarium, cobertizo, biblioteca. ¡El cobertizo! Colette bajó la escalera en cuestión de segundos y avanzó a toda prisa hasta la puerta trasera, llevándose consigo a uno de los agentes. Atravesaron el jardín posterior y llegaron sin aliento frente a una especie de granero destartalado. Desde fuera se oía amortiguado el sonido de un motor. Levantando el arma, entró y encendió las luces. Al lado derecho de aquel cobertizo era un taller. Capítulo 67. El Range Rover era de color negro perla, en contracción de las 4 ruedas, luces traseras empotradas y volante a la derecha. Langdon se alegraba de no tener que conducir. El mayordomo Remy, a instancias de su señor, maniobraba con pericia por los campos del Château, iluminados por la luna. Sin luces, había logrado subir por un reprecho y ahora descendía por una larga pendiente, alejándolos de la finca. Parecía estar llevándolos hacia una zona más boscosa y se intuía a lo lejos.
Langdon sujetaba con cuidado el cilindro. Iba sentado en el asiento del copiloto, ladeado para ver a Tevin y a Sophie que iban detrás. —¿Qué tal la cabeza, Robert? —le preguntó ella preocupada. Langdon, a pesar del intenso dolor, se esforzaba por sonreír. —Mejor, gracias. A su lado, Sir Leigh se giró para echarle un vistazo al monje que, atado y amordazado, iba en el maletero abierto, detrás del asiento. Le había quitado el arma y la llevaba él en el regazo. Ahí sentado parecía la foto de uno de esos viejos ingleses del safari por África, posando por la pieza que acababa de batir. —Cuánto me alegro de que hayas pasado a verme esta noche, Robert —dijo Tevin, con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la primera vez en muchos años que estuviera divirtiéndose. —Siento mucho haberte metido en esto, Leigh. —¿Pero qué dices? Si llevo toda la vida esperando este momento. Tevin miró al frente y vio la sombra de un largo seto. Le dio una palmada a Remy en el hombro. —Recuerda, nada de luces de freno. Si no hay más remedio, usa el de mano. Debemos internarnos algo más en el bosque. No vale la pena que nos arriesguemos y que nos vea nada desde la casa. Remy aminoró la marcha y atravesó despacio una abertura que había en el seto. Cuando el vehículo se adentró en el sendero oculto entre los árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total. —No veo nada —pensó Langdon, esforzándose por distinguir alguna sombra en medio de la negrura. Unas ramas golpearon el lateral izquierdo del coche y Remy giró en la dirección contraria. A paso muy lento y manteniendo el volante más o menos recto, avanzó unos 30 metros. —Lo estás haciendo muy bien, Remy —dijo Tevin—. Yo creo que ya es suficiente. Robert, ¿puedes apretar ese botoncito azul que hay ahí debajo del repisadero? ¿Lo ves? Langdon hizo lo que le pedían y un débil resplandor amarillento iluminó el sendero que tenían delante, mostrando una densa vegetación a ambos lados. —Faros antiniebla —constató Langdon. Iluminaban lo bastante como para guiarlos por el camino, pero no tanto como para delatarlos en aquella zona boscosa. —Bueno, Remy —exclamó Tevin con alegría—, ya tienes luz. Nuestras vidas están en tus manos. —¿A dónde vamos? —preguntó Sophie. Esta pista se interna unos 3 metros en el bosque —explicó Sir Leigh—. Atraviesa la finca y se dirige al norte. Si no nos topamos con algún árbol caído o algún charco grande, saldremos sanos y salvos cerca de la entrada de la autopista. Sanos y salvos. La cabeza de Langdon hubiera querido disentir. Bajó la mirada hasta su regazo, donde el cilindro volvía a reposar dentro de la caja de madera. La rosa de la tapa estaba encajada una vez más en su sitio, y aunque aún se sentía algo embotado, se veía de nuevo con fuerzas para volver a sacarla y estudiar las inscripciones con más detenimiento. Ya estaba levantando la tapa cuando notó la mano de Sir Leigh sobre su hombro. —Paciencia, Robert. Hay muchos baches y está oscuro. Que Dios nos proteja si se nos rompe algo. Si no has pedido reconocer el idioma cuando había luz, menos lo vas a reconocer ahora. Que no se ve nada. Mejor que nos concentremos en salir enteros de aquí, ¿no te parece? Pronto habrá tiempo para eso. Langdon sabía que Tevin tenía razón. Con un gusto de asentimiento cerró la caja. El monje en el maletero empezó a protestar y a forcejear con las cuerdas. De pronto se puso a dar patadas como un loco. Sir Leigh se volvió y le apuntó con la pistola. —No entiendo el motivo de tu queja, señor. Ha invadido una propiedad privada, la mía, y le ha dado un buen golpe en la cabeza a un amigo muy querido. Creo que tendría todo el derecho de matarle aquí mismo y dejarle que se pudriera en este bosque. El monje se quedó en silencio. —¿Estás seguro de que hemos hecho bien en traerlo? —le preguntó Langdon. —Totalmente. A ti te buscan por asesinato, Robert, y este indeseable es tu salvoconducto a la libertad. Por lo que se ve, la policía está tan interesada en encontrarte que incluso te ha seguido hasta mi casa. —Es culpa mía —dijo Sophie—. Seguramente el furgón blindado tenía un transmisor.
No, no es eso, aclaró Tevin. Que la policía los haya seguido no me sorprende. Lo que me sorprende es que los haya seguido este personaje del Opus. Con todo lo que me habías contado, no se me ocurre cómo ha podido encontrarlos en mi casa. A menos que esté en contacto con la policía judicial o con el banco del depósito de Zurich. Langdon se quedó pensativo unos momentos. Parecía claro que Besufache estaba buscando un chivo expiatorio para explicar los asesinatos de la noche, y Vernet la había traicionado de manera repentina, aunque teniendo en cuenta que a Langdon lo acusaban de 4 muertes, su cambio de actitud parecía comprensible. Este monje no opera solo, Robert, prosiguió Tevin, y hasta que averigües quién está detrás de todo esto, los dos están en peligro. Pero también hay buenas noticias, amigo mío. Ahora estás en una posición de poder. Este monstruo que tengo aquí detrás conoce esa información y que sea quien mueve sus cuerdas, seguro que en este momento debe de estar bastante nervioso. Remy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más deprisa. Cruzaron un charco y el agua salpicó a su lado. Subieron por una pendiente y empezaron a descender una vez más. «Robert, ¿serías tan amable de pasarme ese teléfono de ahí?», preguntó Tevin, señalando un móvil de coche que había en el salpicadero. Langdon hizo lo que le pedía y Tevin marcó un número. Esperó largo rato a que le contestaran. «Richard, ¿te has despertado?» «Sí, claro. Qué pregunta más tonta. Lo siento. Mira, tengo un pequeño problema. No me encuentro bien. Remy y yo vamos a tener que ir a Inglaterra porque tengo que recibir mi tratamiento. Bueno, pues ahora mismo en realidad. Siento avisarte con tan poco tiempo. ¿Puedes poner a punto a Elizabeth para dentro de unos 20 minutos? Sí, ya lo sé. Haz lo que puedas. Nos vemos en un rato. Y colgó. ¿Elizabeth?, preguntó Langdon. Michette, me costó más que el rescate de una reina. Langdon se giró en retroceso. Capítulo 68. El editor neoyorquino Jonas Fogman acababa de acostarse cuando sonó el teléfono. No son horas de llamar, pensó mientras descolgaba. Oyó la voz de una operadora. ¿Acepta una llamada a coro revertido de Robert Langdon? Desconcertado, Jonas encendió la luz. Sí, claro. Sonó un clic en la línea. Jonas. Robert, me despiertas y encima me haces pagar a mí la llamada. Discúlpame, no puedo hablar mucho, pero tengo que saber una cosa. ¿El origen qué te parece? ¿Lo has...? Robert, lo siento. Ya sé que te dije que te enviaría el original revisado esta semana, pero estamos desbordados de trabajo. El lunes te lo hago llegar sin falta, te lo prometo. No es la revisión del original lo que me preocupa. Lo que quiero saber es si has enviado sin decírmelo copias del texto a alguien pidiéndole que escriba algún comentario sobre mi obra. Fogman no respondió. El último trabajo de Langdon, un estudio sobre la historia del culto a la diosa, incorporaba unos capítulos dedicados a María Magdalena que sin duda iban a provocar revuelo en ciertos sectores. Aunque el material estaba bien documentado y ya había sido abordado por otros autores, Fogman no estaba dispuesto a enviar galeradas a la prensa si no contaba antes con los comentarios elogiosos de al menos algunos historiadores de prestigio y de expertos en arte. Jonas había decidido enviar capítulos del texto a 10 grandes nombres del mundo de la cultura, adjuntando una carta en la que amablemente les preguntaba si estarían dispuestos a redactar una breve nota elogiosa que se incluiría en la contraportada. Por experiencia sabía que a la mayoría de la gente le encantaba ver su nombre impreso. Jonas, insistió Langdon, le has enviado mi texto a alguien, ¿verdad? Fogman frunció el ceño. Notaba que a Langdon aquello no le hacía demasiada gracia. Tu trabajo es impecable, Robert, y quería darte una sorpresa y que te encontraras con unos buenos comentarios de gente importante. Hubo una pausa. ¿Le has enviado una copia al conservador del Louvre?
¿Y por qué no iba a hacerlo? Su colección aparece citada varias veces en tu libro y su nombre sale en la bibliografía. Además, es un nombre que vende muy bien en el extranjero. El silencio al otro lado de la línea se prolongó un largo instante. ¿Y cuándo se lo enviaste? Hará cosa de un mes y también le comenté que ibas a ir pronto a París y le sugerí que quedara contigo para conversar. ¿Se ha puesto en contacto contigo? Fogman hizo una pausa y se frotó los ojos. Un momento, ¿no era esta semana cuando ibas a París? Estoy en París. Fogman se sentó en la cama. ¿Me estás llamando desde París a cobro revertido? Descuéntamelo de mis derechos de autor, Jonas. ¿Y volviste a recibir alguna noticia de Sonia? ¿Sabes si le gustó mi trabajo? No lo sé, aún no me ha dicho nada. Bueno, no te canso más, tengo que dejarte, pero esto explica muchas cosas. Gracias. Robert. Pero Langdon ya había colgado. Fogman colgó el auricular y meneó la cabeza, molesto. Autores, pensó. Hasta los más cuerdos están locos de atar. En el ranch Robert Lee Tibing soltó una carcajada. Robert, me estás diciendo que has escrito un libro que trata de una sociedad secreta y que tu editor le ha enviado una copia original a un miembro de esa misma sociedad secreta. Langdon estaba hundido. Evidentemente. Cruel casualidad, amigo mío. La casualidad no tiene nada que ver con esto. Langdon estaba convencido. Pedirle a Jacques Saunier que escribiera una cita de contraportada para un libro sobre el culto a la diosa era tan obvio como pedirle a Capítulo 69. Los potentes motores Garrett TFE-731 del Hawker 731 atronaron, y el jet despegó impulsado por una fuerza increíble. Desde la ventanilla, el aeródromo de Le Bourget se veía cada vez más pequeño. «Huyo de mi país», pensó Sophie con el cuerpo pegado al asiento del cuero. Hasta ese momento había creído que, de alguna manera, podría justificar su juego del gato y el ratón con Faché ante el Ministerio de Defensa. Intentaba proteger a un hombre inocente, intentaba cumplir las últimas voluntades de mi abuelo. Pero Sophie se daba cuenta de que aquella puerta acababa de cerrarse. Se iba del país indocumentada, en compañía de un huido de la justicia y con un rehén. Si lo que se llamaba límite de lo razonable había existido alguna vez, acababa de traspasarlo. Y casi a la velocidad del sonido. Sophie iba sentada junto a Langdon y Tibing, en la puerta delantera de la cabina de pasajeros del jet ejecutivo de diseño exclusivo, según rezaba el medallón de oro pegado a la puerta de la cabina del piloto. Sus lujosos asientos reclinables estaban anclados sobre unos raíles y podían cambiarse de posición y distribuirse en torno en una mesa. Formaban un pequeño centro de reuniones. Con todo, aquel elegante decorado no lograba disimular la nada elegante situación que tenía lugar en la cola del avión, donde, en una zona de asientos separada junto a los servicios, Remy, el mayordomo de Tibing, iba sentado, pistola en mano, cumpliendo a regañadientes las órdenes de su señor, que le había pedido que vigilara al monje ensangrentado que tenía a sus pies, hecho un ovillo en el suelo. «Antes de concentrarnos en la clave», dijo Tibing, «si me lo permites, me gustaría decirles algo». Parecía incómodo, como un padre a punto de darles una charla a sus hijos sobre cómo vienen los niños al mundo. Amigos míos, sé que en este viaje no soy más que un invitado y me siento honrado por ello. Sin embargo, habiendo pasado toda la vida en busca del Grial, creo que es mi deber advertirles que están a punto de internarnos en un camino que no tiene marcha atrás, por más peligros que encontres en él. Miró a Sophie. Señorita Noville, su abuelo le ha entregado este críptex con la esperanza de que mantuviera vivo el secreto del Santo Grial. Sí, y lógicamente usted se sentirá comprometida a seguir ese camino.
Le lleve a donde le lleve. Sofía sintió, aunque también notaba que una segunda motivación le quemaba por dentro. La verdad sobre mi familia. A pesar de que Langdon estaba seguro de que la clave no tenía nada que ver con su pasado, Sophie no dejaba de sentir que en aquel misterio había entrelazado algo profundamente personal, como si ese cilindro fabricado por las manos de su abuelo intentara hablar con ella, poner el punto final al vacío que la había rodeado durante todos aquellos años. Su abuelo y otras 3 personas han muerto esta noche, prosiguió Tevin, y lo han hecho para impedir que la iglesia se hiciera con esta clave. Esta noche el Opus Dei ha estado a punto de lograrlo. Supongo que es consciente de que este acto la coloca en una posición de excepcional responsabilidad. Le han entregado un testigo que es como una antorcha, una llamada de 2000 años de antigüedad que no podemos permitir que se apague. Esta antorcha no puede caer en malas manos. Hizo una pausa y posó la mirada en la caja de madera. Me doy cuenta de que, en este asunto, no ha tenido usted elección, señorita Neville, pero teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, o asumo plenamente su responsabilidad o deberá delegarla a otra persona. Mi abuelo me ha entregado. Capítulo 70. En medio de la sala del Chateauvillet, el teniente Colette contemplaba abatido las brasas de la chimenea. El capitán Fachet acababa de llegar y ahora se encontraba en la habitación contigua, gritando órdenes por teléfono, tratando de coordinar el intento fallido de localizar el Range Rover desaparecido. A estas alturas puede estar en cualquier parte, pensó Colette. Había desobedecido las órdenes directas de su superior y había dejado escapar a Langdon por segunda vez. Pero al menos la policía científica había localizado un impacto de bala en el suelo, lo que, a falta de otra cosa, corroboraba su justificación para haber entrado en la casa. Con todo, Fachet estaba de muy mal humor y a él no se le escapaba que, cuando las cosas se calmaran un poco, habría represalias. Por desgracia, las pistas que estaban acumulando no parecían arrojar luz sobre lo que había sucedido ni sobre las personas implicadas. Quien había alquilado el Audi negro, que estaba aparcado junto a la verja, lo había hecho con un nombre y un número de tarjeta de créditos falsos, y las huellas que habían encontrado no figuraban en la base de datos de la Interpol. Un agente entró en la sala a toda prisa. ¿Dónde está el capitán Fachet? Colette apenas apartó la vista de la chimenea. Está hablando por teléfono. Ya no, exclamó Fachet interrumpiendo en la sala. ¿Qué han encontrado? Señor, desde la comisaría acabamos de recibir noticias de André Vernet, del Banco de Depósitos de Zúrich. Quiere hablar con usted en privado. Parece que quiere cambiar su declaración. ¿Cómo? Colette levantó la vista. Ahora admite que Langdon y Neville han estado en el banco esta noche. Eso ya nos lo imaginábamos, dijo Fachet. Pero ¿por qué nos ha mentido entonces? Dice que solo hablará con usted, pero está decidido a cooperar plenamente. Capítulo 71. Cuando el Hawker estabilizó su posición y apuntó el morro hacia Inglaterra, Langdon sostuvo con mucho cuidado la caja de palisandro, que se había puesto sobre las piernas para protegerla durante el despegue. Ahora, al dejarla sobre la mesa, notó la impaciencia de sus compañeros de viaje. Levantó la tapa y, en vez de fijarse en los discos con letras del críptex, se concentró en el pequeño agujero que había en el reverso. Con la ayuda de la punta de su bolígrafo, separó la rosa encastrada en el frente de la tapa y dejó al descubierto el texto inscrito en el fondo del hueco que ahora quedaba a la vista. Sub Rosa. Pensó con la esperanza de que una mirada renovada a aquellas frases aportara algo de claridad a su mente. Dedicándole todas sus energías, Langdon estudió los extraños caracteres. Tras unos segundos volvió a sentirse invadido por la misma frustración inicial. Liv, no consigo identificarlo. Desde entonces
Sophie estaba sentada. Enfrente de él no veía el texto, pero le sorprendía la incapacidad de Langdon para identificar al momento de qué lengua se trataba. ¿Acaso mi abuelo conocía un idioma tan secreto que ni siquiera un especialista en simbología es capaz de identificarlo? Pero pronto se dio cuenta de que no debía sorprenderse por una cosa así. Aquel no era el primer secreto que Jacques Saunier le había ocultado a su nieta. Delante de Sophie, Lichttiven ya no podía más. Ansioso por ver el texto, se agitaba en el asiento, echándose hacia adelante, intentando ver por encima del hombro de Langdon, que aún estaba inclinado sobre la tapa. «No lo sé», susurró Langdon con énfasis. «Mi primera impresión ha sido que se trataba de una lengua semítica, pero ahora ya no estoy tan seguro. La mayoría de lenguas de raíz semítica recurren a signos diacríticos llamados nikudim, y esta no los tiene». «Seguramente será antiguo», aventuró Tevin. «¿Nikudim?», preguntó Sophie. Tevin no despegaba la vista de la caja. «La mayoría de lenguas semíticas no tienen vocales y usan los nikudim, puntitos y guiones que se escriben debajo o dentro de las consonantes para indicar el sonido que las acompaña. Está demostrado históricamente que el nikudim es una aportación relativamente moderna a la lengua». Langdon seguía empeñado en descifrar los caracteres. «Tal vez se trate de una transliteración sefardí». Tevin no aguantó más. «Tal vez si me dejas...» Se arrimó a Langdon y movió la caja para poder ver el texto. Si Langdon conocía sin duda las lenguas antiguas más comunes, griego, latín y las lenguas romances, pero con solo echar un vistazo a aquel escrito, Tevin vio que se trataba de algo más especializado. Tal vez una transcripción Rashi o un Stay-em con coronas, otro sistema de transcripción de la lengua hebrea. Respiró hondo y se encontró de nuevo en el texto. Estuvo un buen rato sin decir nada. A cada segundo que pasaba, su confianza parecía flaquear más y más. «Estoy asombradísimo», dijo Langdon, en un tris de darse por vencido. «No se parece a nada que haya visto en mi vida». «¿Me dejas verlo?», pidió Sophie. Tevin fingió no oírla. «Robert, has dicho antes que te parecía que habías visto antes algo parecido, ¿no?». Langdon parecía humillado. «Eso me ha parecido, no sé por qué, pero me resulta familiar». «Sir Leigh», insistió Sophie, a la que sin duda no le hacía ninguna gracia que la excluyeran del debate. «¿Podré echarle un vistazo a la caja de mi abuelo?». «Sí, claro, querida», respondió Tevin acercándose. Su intención no había sido sonar paternalista, pero lo cierto era que Sophie estaba a años luz de poder resolver nada. Si un miembro de la Academia Británica de Historia y un especialista en simbología licenciado en Harvard no eran capaces siquiera de identificar aquella lengua. «¡Ajá!», exclamó Sophie tras examinar el resto durante unos segundos. «Tendría que habérmelo imaginado». Tevin y Langdon se volvieron al unísono y la miraron atónitos. «¿Imaginado qué?», preguntó Tevin. Sophie se encogió de hombros. «Imaginado que esta es la lengua que habría usado». Capítulo 72. A 15.000 pies de altura, Robert Langdon sentía que el mundo físico se difuminaba y que todos sus pensamientos convergían en el poema invertido de Saunier, visible al trasluz de la tapa de la caja. Palabra sabia, antigua. El pergamino abre y mantiene unida a su camada. Lápida por templarios venerada es la flor y el advaz el camino. Sophie encontró un trozo de papel y lo copió de un tirón. Cuando terminó, los tres lo leyeron por turnos. Era una especie de crucigrama arqueológico, el acertijo cuya solución revelaría cómo abrir el críptex. Langdon leyó despacio aquellos versos. Palabra sabia, antigua,
el pergamino. Abre y mantiene unida a su carnada. Lápida por templarios venerada. Es la llave y el Atbash, el camino. Antes siquiera de valorar la antigua contraseña que aquellos versos intentaban revelar, Langdon intuyó algo fundamental: la métrica del poema, compuesto por endecasílabos. Langdon se había topado a menudo con aquel tipo de pie a lo largo de sus investigaciones sobre las sociedades secretas europeas. La última vez había sido hace apenas un año, en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, el endecasílabo había sido el preferido de los literatos más prominentes de todo el mundo, desde Arquiloco, el poeta de la Grecia clásica, hasta Shakespeare, Milton, Chaucer y Voltaire. Mentes plecaras que optaron por verter sus opiniones sociales en una estructura métrica que para muchos, en su época, tenía propiedades místicas y cuyas raíces se hundían en el mundo pagano. Es un endecasílabo, exclamó Tevin, girándose para mirar a Langdon. Langdon asintió. Este poema, murmuró Tevin, hace referencia no solo al Grial, sino a los caballeros templarios y a la dispersa familia de María Magdalena. ¿Qué más se puede pedir? La contraseña, intervino Sophie, parece guardar alguna relación con los templarios. Leyó el texto en voz alta. Lápida por templarios venerada. Es la llave. Leigh, dijo Langdon, tú eres el especialista en el tema. ¿Tienes alguna idea? Tevin se quedó unos instantes en silencio y suspiró. Bueno, está claro que una lápida es una inscripción mortuoria de algún tipo. Es posible que en el poema se haga referencia a la lápida que los templarios veneraban sobre la tumba de María Magdalena. Pero eso no nos sirve de mucho porque no sabemos dónde está. El último verso, insistió Sophie, dice, y el Atbash, el camino. Me suena esa palabra Atbash. No me extraña, observó Langdon. Tienes capítulo 73. El controlador aéreo de Le Bourget, que estaba de guardia aquella noche, dormitaba frente a la pantalla del radar cuando el capitán de la policía judicial prácticamente echó la puerta abajo. ¿Dónde ha ido el jet de Tevin?, gritó entrando en la pequeña torre de control. ¿Dónde? La primera reacción del controlador consistió en ponerse a balbucear en un vano intento de proteger la privacidad de su cliente británico, uno de los más respetados del aeródromo. Está bien, dijo Fachet. Entonces voy a tener que detenerlo por permitir el despegue de un avión sin plan de vuelo. Le hizo un gesto a un agente, que se acercó para ponerle las esposas. En ese momento el controlador sintió que le invadía una oleada de terror. Se acordó de los artículos de prensa en los que se debatía si el capitán era un héroe o una amenaza. La duda acababa de quedarle clara. «Espere», dijo al ver las esposas. «Yo solo puedo decirle lo que sé. El señor Tevin hace frecuentes viajes a Londres para seguir un tratamiento médico. Tiene un hangar en el Viking Hill Executive Airport de Kent, a las afueras de la capital». Fachet indicó al policía. Capítulo 74. «Estás muy callada», le dijo Langdon a Sophie. «Es que estoy muy cansada», respondió ella. «Y además está este poema, no sé». A Langdon le pasaba lo mismo. El zumbido de los motores y el suave balanceo del avión le resultaban inópticos, y la cabeza aún le dolía por el golpe que le había dado el monje. Tevin seguía en la parte trasera del avión, y Langdon decidió aprovechar aquel paréntesis a solas con Sophie para decirle algo que hacía tiempo le rondaba por la cabeza. «Creo que sé, al menos en parte, por qué tu abuelo hizo todo lo posible para que tú y yo nos encontráramos. Creo que hay algo que quería que yo te contara. Lo de la historia del Santo Grial y lo de María Magdalena, ¿no te parece bastante?» Langdon no sabía cómo proseguir.
La brecha que había entre nosotros, el motivo por el que llevabas 10 años sin hablarle, creo que tal vez tenía la esperanza de que yo lograra que le perdonaras si te hablaba de eso que te alejó de él. Sophie se removió en su asiento. Yo no te he contado qué fue lo que me alejó de él. Langdon la miró tanteándola. Lo que presenciaste fue un ritual sexual, ¿verdad? Sophie dio un respingo. ¿Cómo lo sabes? Antes me has dicho que viste algo que te convenció de que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta. Y fuera lo que fuera, te disgustaste tanto que estuviste 10 años sin dirigirle la palabra. Sé bastante sobre sociedades secretas y no me hace falta tener la inteligencia de Leonardo da Vinci para saber qué presenciaste. Sophie lo miraba fijamente. ¿Fue en primavera?, le preguntó Langdon. ¿Cerca del equinoccio, a mediados de marzo? Sophie volvió la cabeza y miró por la ventanilla. Fue durante las vacaciones de primavera. Volví a la casa de la universidad unos días antes de lo previsto. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó? Prefiero no hacerlo. De pronto, se volvió bruscamente y miró a Langdon con los ojos arrasados de lágrimas. Es que no sé lo que vi. ¿Había hombres y mujeres? Tras un segundo asintió. ¿Vestidos de blanco y negro? Se secó el llanto y volvió a sentir con un movimiento de cabeza. Parecía que poco a poco iba a aceptar hablar del tema. Las mujeres llevaban unos vestidos blancos de gasa y zapatos dorados. En las manos sostenían esferas también doradas. Los hombres llevaban túnicas y zapatos negros. Langdon se esforzaba por disimular su emoción, pero casi no daba crédito a lo que estaba oyendo. Sophie Neveu había presenciado sin saberlo una ceremonia sagrada de 2000 años de antigüedad. ¿Iban con máscaras?, le preguntó con voz tranquila. Sí, todos llevaban las mismas. Las de las mujeres eran blancas y las de los hombres negras. Langdon había leído descripciones de aquella ceremonia y conocía sus orígenes místicos. Esa ceremonia se conoce como Hieros Gamos, dijo en voz baja. Tiene más de 2500 años de antigüedad. Los sacerdotes y sacerdotisas egipcios la celebraban con frecuencia para honrar el poder reproductor de la mujer. Hizo una pausa y se inclinó hacia ella por encima de la mesa. Supongo que si presenciaste un Hieros Gamos sin estar preparada para comprender su significado, debió de impresionarte mucho. Sophie no dijo nada. Hieros Gamos es una expresión griega, significa matrimonio sagrado. El ritual que yo vi no era ningún matrimonio. Matrimonio entendido como unión, Sophie. ¿Quieres decir como en el acto sexual? No. ¿No? Preguntó sorprendida, cuestionando con la mirada a su interlocutor. Langdon matizó. Bueno, sí, en cierto modo, pero no tal como lo entendemos hoy en día. Le explicó que, aunque lo que vio parecía un ritual sexual, en realidad el Hieros Gamos no tenía nada que ver con el erotismo. Se trataba de un acto espiritual. Históricamente, el acto sexual era una relación a través de la que el hombre y la mujer experimentaban a Dios. En la antigüedad se creía que el hombre era espiritualmente incompleto, hasta que tenía conocimiento carnal de la divinidad femenina. La unión física con la mujer era el único medio a través del cual el varón podía llegar a la plenitud espiritual y alcanzar finalmente la gnosis, el conocimiento de lo divino. Desde los días de Isis, los ritos sexuales se consideraban los únicos puentes que tenía el hombre para dejar la tierra y alcanzar el cielo. Mediante la comunión con la mujer, prosiguió Langdon, el hombre podía alcanzar un instante de clímax en el que su mente quedaba totalmente en blanco y veía a Dios. Sophie lo miró incrédula. ¿El orgasmo como oración? Langdon asintió sin demasiado énfasis, aunque en el fondo Sophie estaba en lo cierto. Desde un punto de vista fisiológico, el clímax del hombre se acompañaba de una fracción de segundo totalmente desprovista de pensamiento, un brevísimo vacío mental.
un momento de clarividencia durante el que podía adivinarse a Dios. Los gurús dedicados a la meditación alcanzaban estados similares, de vacío de pensamiento sin recurrir al sexo, y solían describir el nirvana como un orgasmo sin fin. Sophie, dijo Langdon en voz baja, es importante no perder de vista que en la antigüedad el sexo se veía de una manera totalmente opuesta a la nuestra. El sexo engendraba vida, el milagro más extraordinario, y los milagros lo hacían solo los dioses. La capacidad de la mujer para albergar vida en su seno la hacía sagrada divina. La relación sexual era, así, la unión de las dos mitades del espíritu humano, la masculina y la femenina, a través de la cual el hombre podía hallar la plenitud espiritual y la comunión con Dios. Lo que viste no tenía que ver con el sexo, sino con la espiritualidad. El ritual de Hieros Gamos no es una perversión, es una ceremonia profundamente sacrosanta. Aquellas palabras parecían estar tocando alguna fibra sensible en Sophie. Hasta ese momento no había perdido la compostura en ningún momento, pero ahora, por primera vez, Langdon veía que aquella especie de frialdad empezaba a desmoronarse. A sus ojos volvieron a asomarse unas lágrimas que se secó con la manga. Le concedió un momento para la reflexión. Entender que el sexo pudiera ser un camino hacia Dios costaba al principio. Los alumnos judíos de Langdon siempre se quedaban boquiabiertos cuando en clase explicaba que la tradición hebrea primitiva incluía rituales sexuales. En el templo nada más y nada menos. Los primeros judíos creían que en el Sancta Sanctorum, en el templo de Salomón, albergaba no solo a Dios, sino a su poderosa equivalente femenina, la diosa Shenikah. Los hombres que buscaban la plenitud espiritual acudían al templo a visitar a las sacerdotisas o hierodulas, con las que hacían el amor y experimentaban. Capítulo 75. El rector alquilado se encontraba sobrevolando los brillantes luces de Mónaco, cuando Aringarosa le colgó el teléfono a Faché por segunda vez. Agarró la bolsa para el mareo, pero tenía tan pocas fuerzas que no se veía capaz ni de vomitar. Que se acabe de una vez todo esto. Las últimas noticias de Faché le habían resultado casi totalmente incomprensibles, aunque en realidad esa noche casi todo parecía haber dejado de tener sentido. ¿Qué está pasando? Todo se había convertido en una espiral fuera de control. ¿Dónde he metido a Silas? ¿Dónde me ha metido a mí mismo? Las piernas le temblaban, pero se acercó hasta la cabina. Ha habido un cambio de destino, informó el piloto, que lo miró con encima del hombro y se echó a reír. Está de broma, supongo. No, debo llegar a Londres cuanto antes. Padre, esto es un avión alquilado, no un taxi. Le pagaré más, por supuesto. Londres está apenas a 1 hora al norte y casi no implica ningún cambio de rumbo, así que no es cuestión de dinero, padre, hay otras cosas. 10.000 euros, ahora mismo. El piloto se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto? ¿Qué cura lleva tanto dinero en efectivo encima? Aringarosa fue a buscar el maletín, lo abrió, sacó uno de los bonos y... Capítulo 76. Langdon se daba cuenta de que Sophie seguía afectada por el recuerdo de Hieros Gamos que había presenciado. A él, por su parte, le maravillaba haber oído algo así. Sophie había sido testigo del ritual completo, pero además su abuelo había sido el celebrante, el gran maestre del priorato de Sion. Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau y Jacques Sonnier. No sé qué otra cosa te puedo decir, le susurró Langdon con dulzura. Los ojos de Sophie tenían un tono verde oscuro y estaban llorosos. Me crió como si fuera su propia hija. Langdon se daba cuenta de la emoción que había ido aflorando a su rostro mientras hablaba y que no era otra cosa que remordimiento. Un remordimiento profundo que venía de lejos. Sophie Neveu había despreciado a su abuelo y ahora lo veía bajo una nueva luz. En el exterior,
El amanecer avanzaba deprisa y su resplandor rojizo se llevaba a otra parte el manto estrellado de la noche. Por debajo, la tierra aún estaba a oscuras. ¿Vituallas, queridos amigos? Tevin se unió a ellos haciéndoles una referencia y puso sobre la mesa unas latas de Coca-Cola y un paquete de galletas saladas, disculpándose por el parco del desayuno. Nuestro amigo el monje todavía no ha cantado, dijo en tono alegre, pero hay que darle tiempo. Le dio un bocado a una galleta y miró el poema. Bueno, ¿encanto alguna pista? Miró a Sophie. ¿Qué ha intentado decirnos su abuelo? ¿Dónde diablos está esa lápida? Lápida por templarios venerada. Sophie negó con la cabeza y no dijo nada. Tevin volvió a sumergirse en la lectura de aquellos versos y Langdon abrió una lata de Coca-Cola y miró por la ventanilla, con la mente llena de imágenes de rituales secretos y códigos sin descifrar. Lápida por templarios venerada es la llave. La bebida estaba caliente. El velo de la noche parecía evaporarse a toda prisa y contemplando la transformación vio que el mar se extendía a sus pies. El canal de la Mancha ya no iban a tardar en llegar. Langdon le pidió a la luz del día que le trajera otro tipo de iluminación, pero cuanto más clareaba, más lejos estaba de la verdad. El ritmo de aquel verso resonaba en su mente, como resonaban los cánticos rituales de lieros gamos que se mezclaban con los zumbidos del avión. Lápida por templarios venerada. Ahora el jet volvía a sobrevolar tierra y entonces, de repente se le ocurrió algo. Dejó con estruendo la lata en la mesa. No lo van a creer, dijo Langdon girándose. Creo que he resuelto lo de la lápida de los templarios. A Tevin se le pusieron los ojos como platos. ¿Me estás diciendo que sabes dónde está la lápida? Langdon sonrió. No dónde está, sino lo que es. Sophie se incorporó un poco para oírle mejor. Creo que en este caso no se está refiriendo a una lápida en Capítulo 77. Langdon estaba impresionado. Lig acababa de anotar las 22 letras del alfabeto hebreo, Aleph Beit, de memoria. Sí, claro, lo hizo transcribiéndolas a caracteres latinos, pero aún así las estaba leyendo con una pronunciación impecable. A, B, G, D, H, B, Z, C, H, T, I, K, L, M, N, S, O, P, T, Z, Q, R, S, H, T, H. Aleph, Bet, Gimel, Daled, Hei, Bab, Sajin, Chetet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ajin, Pei, Tzadik, Kuf, Reish, Shin y Tav. En un golpe de efecto teatral, Tevin arqueó una ceja antes de proseguir. Según la ortografía hebrea formal, los sonidos vocálicos no se transcriben. Así, cuando escribimos la palabra Bakhomet, recurriendo al alfabeto hebreo, pierde sus 3 vocales, por lo que quedan solo... Sophie no le dejó de terminar la frase. 5 letras. Tevin asintió y volvió a anotar algo. Muy bien, pues esta es la manera correcta de escribir Bakhomet en hebreo. Pongo en minúsculas las vocales y subrayo las consonantes para que se entienda mejor. D, A, B, P, O, M, E, T, H. Hay que tener en cuenta, claro, añadió, que normalmente el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero el Atbash también puede usarse sin problemas en este caso. Entonces, a continuación, lo único que hay que hacer es crear nuestro sistema de sustitución, reescribiendo todo el alfabeto en el orden inverso al original. Hay otra manera más fácil de hacerlo, dijo Sophie, quitándole la pluma a Tevin. Sirve igual para todos los códigos de sustitución inversa, incluido el Atbash. Es un truquito que aprendí en la Royal Holloway. Sophie escribió la primera mitad del alfabeto de izquierda a derecha y debajo, la segunda mitad de derecha a izquierda. Los expertos en criptología lo llaman el pliegue doble, la mitad de complicado y el doble de claro.
Tevin se fijó en aquel cuadro y soltó una carcajada. Pues es verdad, me alegra ver que Holloway hace bien su trabajo. Al ver la tabla de sustitución de Sophie, Langdon sintió una emoción creciente, parecida, suponía, a la que habrían sentido los primeros estudiosos cuando usaron por primera vez el código ADVACH para descifrar el hoy famoso misterio de Sheshach. Durante años, los eruditos se habían sentido desconcertados ante las referencias bíblicas a una ciudad llamada Sheshach. No aparecía en ninguna mapa ni en ningún otro documento, pero se citaba con frecuencia en el libro de Jeremías. El rey de Sheshach, la ciudad de Sheshach, el pueblo de Sheshach. Por fin, un estudioso aplicó el código del ADVACH a la palabra con resultados más que sorprendentes. El código reveló que Sheshach era en realidad una palabra en clave que respondía a otra ciudad muy conocida. El proceso de descodificación fue simple. Sheshach en hebreo se escribía Shka. Si se aplicaba el código de sustitución se convertía en BBL y BBL en hebreo era Babel. La misteriosa ciudad de Sheshach resultó ser Babel y tras aquel hallazgo se procedió a una frenética revisión de la Biblia. En cuestión de semanas, en el Antiguo Testamento se descubrieron varias palabras codificadas en ADVACH, revelando una mirada de significados ocultos de aquella existencia los eruditos no tenían ni idea. «Ya nos vamos acercando», susurró Langdon, incapaz de controlar su emoción. «Ya casi estamos, Robert», convino Tevin. Capítulo 78. Sophie experimentaba una emoción desbocada mientras hacía girar los discos del críptex. Palabra sabia, antigua, el pergamino abre. Parecía que Langdon y Tevin la miraban sin respirar. S, O, F, ¡cuidado!, le rogó Tevin, con mucho cuidado. I, A. Sophie alineó el último disco. Bien, dijo mirando a sus compañeros. Voy a intentar separarlo. No te olvides del vinagre, susurró Langdon, con una mezcla de temor y excitación. Cuidado. Sophie sabía que si aquel críptex era como los que había abierto durante su infancia, lo único que tenía que hacer era sujetarlo por los dos extremos y tirar de ellos suavemente. Si los discos estaban correctamente alineados con la contraseña adecuada, uno de los dos lados se desprendería como el objetivo de una cámara fotográfica y podría acceder al interior y extraer el documento de papiro enrollado, envuelto alrededor de un tubo de vinagre. Pero, si la contraseña que habían introducido era incorrecta, la fuerza externa se aplicaría. Sophie, a los extremos, iría a parar a un mecanismo interior que ejercía presión sobre el tubo de cristal, llegando a romperlo si se apretaba con demasiada fuerza. Tira con cuidado, se dijo a sí misma. Tevin y Langdon se echaron hacia adelante mientras Sophie sujetaba los dos extremos del cilindro. Con la emoción de descifrar la contraseña, casi se había olvidado de lo que esperaban encontrar en su interior. Es la clave del priorato. Según Tevin, contenía un mapa que les conduciría hasta el Santo Grial, que les revelaría el lugar donde se encontraba la tumba de María Magdalena y el tesoro del San Grial, la verdad secreta más importante que quedaba por desentrañar. Con aquel cilindro de piedra entre las manos, Sophie volvió a comprobar que todas las letras estuvieran correctamente alineadas en relación con el indicador. Entonces, muy despacio, tiró de los extremos. Nada. Aplicó algo más de fuerza. De pronto, la piedra se separó en dos como un telescopio bien engrasado. La pieza suelta se le quedó en la mano. Langdon y Tevin estuvieron a punto de ponerse de pie de un salto. A Sophie el corazón le latía cada vez más deprisa. Dejó la pieza suelta sobre la mesa e inclinó un poco el cilindro para ver en su interior. ¡Un rollo de papel! Al fijarse más, vio que estaba puesto alrededor de un objeto también cilíndrico.
Un tubo de vinagre, suponía. Sin embargo, aquel rollo no era de delicado papiro, como de costumbre, sino de pergamino. Qué raro, pensó. El vinagre no disuelve la piel del cordero. Volvió a mirar el hueco que quedaba en el centro del rollo y se dio cuenta de que aquel objeto no era un tubo de vinagre. Capítulo 79. El teniente Colette se sirvió un vaso de Pierre de la nevera de Tibin y volvió a entrar en la sala. En vez de acompañar a Faché a Londres, que es donde iba a haber acción, se había tenido que quedar de niñera del equipo de la policía científica, que se había distribuido por todo el Château Villette. Por el momento, las pruebas que habían encontrado no les habían conducido a ninguna parte. Una bala incrustada en el suelo, un trozo de papel con unos símbolos dibujados y las palabras espada y cáliz escritas al lado, un cinturón con púas ensangrentado que, según los de la policía científica, estaba relacionado con el Opus Dei, el grupo conservador de la Iglesia Católica, y que había estado en el punto de mira recientemente al divulgarse en un reportaje cuáles eran sus agresivas prácticas de reclutamiento de acólitos en París. Colette suspiró. Pues no sé si vamos a llegar a alguna parte con estas 4 pistas inconexas. Atravesó el lujoso pasillo y entró en el enorme estudio salón de baile, donde el jefe de la brigada científica se entretenía buscando huellas con ayuda de la brocha. Se trataba de un hombre corpulento que le llevaba pantalones con tirantes. ¿Hay algo?, preguntó Colette. El investigador negó con la cabeza. Nada nuevo. Hay muchas, pero coinciden con las que hay por toda la casa. ¿Y las del silicio? La Interpol todavía está en ello. Les he transmitido todo lo que hemos encontrado. Colette se acercó a una mesa, sobre la que había 2 bolsas de pruebas ya selladas. ¿Y esto? El agente se encogió de hombros. Pura rutina. Me llevo cualquier cosa que resulte peculiar. Colette se le acercó. ¿Peculiar? Este inglés es un tipo raro. Échale un vistazo a esto. Rebuscó entre las bolsas selladas, encontró la que buscaba y se la alargó a Colette. La foto mostraba la puerta principal de una catedral gótica, el arco de la entrada apuntado y estriado, enmarcado con una pequeña puerta. Colette estudió la foto y levantó la vista. ¿Y esto es peculiar? Dele la vuelta. En el reverso, Colette encontró unas anotaciones en las que se describía la única nave del templo, larga y vacía, como un homenaje pagano al útero femenino. ¡Qué raro! Sin embargo, la nota que comentaba el arco de la entrada fue la que le desconcertó. ¿Pero qué es esto? ¿Cree que la entrada de la catedral representa la...? Sí, señor, con los pliegues de los labios y un hermoso clítoris de 5 pétalos en lo alto. Suspiró. Te entra como ganas de volver a frecuentar una iglesia. Colette levantó una segunda bolsa sellada. A través del plástico se veía la imagen brillante de lo que parecía ser un documento antiguo. El encabezamiento rezaba: Les Dossiers Secrets, número 4 IM 249. ¿Qué es esto?, preguntó Colette. No tengo ni idea, pero como tienes copias repartidas por toda la sala, lo he metido en una bolsa. Colette estudió el documento. Grand Masters, Jean de Guizot, 1188 a 1220, Marie de Saint-Clair, 1220 a 1266, Guillaume de Guizot, 1266 a 1307, Édouard de Bar, de 1307 a 1336. Capítulo 80. Abróchese los cinturones, por favor, dijo el piloto de Tibin, iniciando el descenso e internándose en la llovizna de una mañana gris. Aterrizaremos en 5 minutos. Tibin experimentó la emoción del regreso al ver las colinas de Kent, entre jirones de niebla, extendiéndose a lo lejos. Inglaterra estaba a menos de 1 hora de París, pero entre ellas distaba todo un mundo. Aquella mañana el verde húmedo y primaveral de su tierra parecía darle más que nunca la bienvenida. Mi vida en Francia ha terminado. Regresó victorioso a Inglaterra. La clave ha sido hallada. Claro que aún quedaba la cuestión de saber dónde les conduciría. A algún lugar en el Reino Unido. A qué punto exacto no lo sabía, pero ya empezaba a saborear la gloria.
Langdon y Sophie lo miraron, y él se levantó y se dirigió a la cola del avión y retiró un papel de la pared, que ocultaba una caja muy bien disimulada. Marcó la combinación, la abrió y sacó los 2 pasaportes. La documentación de Remy y la mía, dijo. Acto seguido extrajo un grueso fajo de billetes de 50 libras y esta es la vuestra. Sophie lo miró incrédula. ¿Un soborno? Diplomacia creativa. Los aeródromos ejecutivos hacen ciertas concesiones. Un agente de aduanas nos recibirá en mi hangar y solicitará permiso para subir al avión. En vez de permitírselo, le diré que viajo con una artista francesa muy famosa a la que no interesa que se divulgue su estancia en Inglaterra. Por el acoso de la prensa, ya sabes, y le ofreceré esta generosa propina a cambio de su discreción. Langdon estaba boquiabierto. ¿Y crees que la gente la aceptará? Si fuera de otro, no, pero aquí todo el mundo me conoce. No soy traficante de armas, por Dios. Si hasta me renombraron caballero. Sonrió. Ser socio de ese club da derecho a ciertos privilegios. En aquel momento, Remy se acercó por el pasillo con la pistola en mano. ¿Y cuáles son sus planes para mí, señor? Tevin miró a su mayordomo. Quiero que te quedes a bordo con nuestro invitado hasta que regresemos. No podemos ir cargando con él por todo Londres. Sophie parecía preocupada. Shirley, la policía francesa podría localizar el avión antes de que regresemos. Tevin soltó una carcajada. Sí, imagino su sorpresa si suben a bordo y se encuentran a mí. A Sophie le sorprendió aquella actitud despreocupada. Shirley acaba de transportar a un rehén más allá de las fronteras de un país. El asunto es serio. Mis abogados también lo son. Señaló la cola del avión donde seguía el monje. Ese animal entró en mi casa y casi me mata. Es un hecho, y Remy declarará a mi favor. Pero tú lo has atado y tú lo has traído hasta Londres, exclamó Langdon. Tevin levantó la mano derecha y teatralmente pronunció una falsa súplica. Su excelencia perdone a un caballero excéntrico por preferir el sistema judicial británico. Me doy cuenta de que debería haber llamado a las autoridades galas, pero soy un snob y no me fío de esos franceses y su laissez-faire. No creo que sean buenos